Para hablar de las dinámicas del conflicto, primero tenemos que hablar de cómo se han constituido los conflictos en Colombia. Existen varios autores que han, digamos que plasmado de una forma muy concreta como el hecho de que en nuestro contexto, desde la colonia, en el proceso de independencia, en la reconquista, en la lucha entre federalistas y centralistas, y posteriormente ya en toda nuestra historia moderna hasta nuestros días, el conflicto ha sido una constante histórica. Y cómo esos conflictos simplemente han variado de actores y de razones. Cuando hablamos concretamente de este conflicto que nos tiene sentados en La Habana y que, pues, según se tiene entendido, en una semana nos tendrá sentado en Ecuador, hablar de un conflicto desde un momento cero no tiene particularidades concretas, sino que podemos encontrar son momentos coyunturales sobre los cuales se ha llegado al consenso, que son propios de este conflicto como tal, y de ciertas características, de ciertas falencias institucionales y sociales que dan lugar a la materialización de este conflicto como tal. Entonces encontramos que las falencias son tres principalmente. El primero es el tema de la tierra, el segundo es el de la participación política o de los espacios de participación política, y el tercero, digamos que como consecuencia de los dos primeros, es la marginalidad social. El primer elemento de la tierra, bueno, digamos que se ha dicho que incluso desde la colonia, la concentración de tierras de forma exuberante da como consecuencias el hecho de tener desplazamientos, de tener personas sin lugares o sitios de producción, de tener, como que luego también se verá que es uno de los factores, marginalidad social, y cómo la tierra se ha convertido desde la colonia, prácticamente desde las épocas feudales, en una forma de exclusión. La participación política, bueno, eso es algo que digamos que se vuelve mucho más concreto, se vuelve mucho más importante desde las luchas bipartidistas entre liberales y conservadores, porque en principio entre ellos, y luego cuando entre ellos niegan la participación de un tercero. Respecto a la negación de la participación de un tercero, tenemos el caso concreto por ejemplo, de la ANAPO, ¿cierto?, por parte de Rojas Pinilla cuando intenta reelegirse de forma popular, y tenemos ya demasiados casos en la parte de reivindicaciones sociales y de luchas sociales que también son negados por parte de los partidos bipartidistas. El tema de la marginalidad social, digamos que hay un texto de Daniel Pecó en el informe que hace para la Comisión Histórica del Proceso de La Habana, en la que dice que esa marginalidad se materializa en varios factores. El primero, por parte del Estado, cuando desde en concreto o desde una concepción centralista se olvida de las regiones, no da lugar a la participación en las regiones, y luego en el caso concreto de las luchas del conflicto armado, dice Pecó que ninguno de los actores del conflicto se preocupa por dar solución efectiva a esas necesidades. Es decir, que tenemos una marginalidad desde el Estado y luego en el conflicto como tal. Ya con el desarrollo histórico, ya desde el devenir de los años, esos elementos que dieron o que son características de este conflicto armado, que en concreto tenemos que, bueno, como ya se había dicho, ninguno de los actores da solución, y que cuando aparecen ciertas características históricas lo que hacen son agudizar o reestructurar esas falencias, pero nunca se le da una solución concreta. Tenemos, por ejemplo, que cuando se empieza un proceso de titulación, que es el ejemplo más claro para el caso de las tierras, cuando se inicia un proceso de titulación, los trámites para hacer las titulaciones de tierra, que en teoría iban a dar mayor acceso a aquellas personas que no tenían, se convirtió simplemente en una forma de victimizar nuevamente a quienes ya eran víctimas históricas. Un caso concreto es que esos trámites eran tan complejos que naturalmente quienes podrían cumplir con esos requisitos eran simplemente grupos económicos, grupos políticos o aquellos que contaran con cierta burocracia. Entonces tenemos que aquellas personas que antes no solo no tenían tierras, ahora si llegaban a tener eran ilegales, puesto que no cumplían con un requisito formal. Cuando luego aparece el narcotráfico simplemente es ese F5 que sufren los actores del conflicto para poder continuar la rivalidad. Por parte de los grupos armados ilegales, pues entonces ellos se nutren de forma directa del narcotráfico, y por parte del Estado empieza el Plan Colombia, que simplemente es ese actor o es ese fondo de financiación del conflicto, pero que realmente no permite ni siquiera influir de forma directa en la solución de estos tres factores determinantes o característicos de este conflicto actual que ahora nos tiene discutiendo en La Habana.